Muy buenos días allá en Colombia. Estoy muy complacida de poderos presentar hoy a nuestros seguidores, a nuestros lectores, visitantes permanentes en nuestras redes, muy interesados en nuestras campañas, en este caso en la campaña del neolítico a la arquitectura efímera. En Colombia la hemos llamado del chiribiquete a la arquitectura efímera. Por eso hoy nos acompañan tres grandes profesionales que voy a empezar a presentar y que a quienes les daré la palabra gustosísima porque sé que nos harán las delicias en esta cita y más adelante también porque serán invitados permanentes para hablar sobre todos estos temas que se refieren a la arquitectura e incluso al arte, porque en el Neolítico había mucho arte, pocos refugios, pero los daba la naturaleza. Bueno, ellos ya se los contarán mejor. Les agradezco inmensamente su presencia. Estamos hoy con el arquitecto Mauricio Uribe, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Es un expertísimo arquitecto en cuestiones de patrimonio, ha estudiado pues su carrera en la Universidad en Bogotá de los Andes y luego se dirigió a Italia, en donde tiene un par de pues, estudios especializadísimos en patrimonio y en restauración patrimonial, y además ha sido directivo en importantes instituciones colombianas que tienen que ver pues con la cultura, con el arte. Y bueno, yo les voy a dejar en su compañía para que él, como presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en estos momentos en los que también debemos hablar sobre la próxima cita para el próximo semestre de las bienales importantísimas que va a tener pues Colombia en el ámbito de la arquitectura, del urbanismo y creo que también del paisajismo. Bueno, arquitecto Mauricio Uribe, presidenta de la SCA, te dejo en compañía de nuestros seguidores y te agradezco mucho tu presencia. No, a ustedes un saludo para ti, para Carlos, para Judith y quienes nos oyen. Este saludo desde Colombia, efectivamente nos encanta poder participar en una campaña que está hablando como decimos aquí en la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de buena arquitectura. Pero sobre todo que tenga que ver con la memoria. Ese tema nos encanta, pero cuando hablemos del Chiribiquete y de la Lindosa, estamos hablando mucho más que eso. Estamos hablando de historia, de arte, efectivamente, y de un patrimonio riquísimo de los colombianos todavía muy desconocido. Eh, Desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos, yo creo que la misión principal de esta entidad que ya tiene, este año está cumpliendo 92 años de existencia, creo que su misión principal es promover la buena arquitectura y divulgarla. Pero cada vez estos temas de la historia y del patrimonio son más para todos y para todos los arquitectos también. Antes era un poquito restringido a ciertos historiadores, pero creo que el descubrimiento del Chiribiquete es una enorme noticia para la cultura colombiana. Entonces, que se toque este tema y que nos hayan llamado, me parece muy interesante. Creo que esto nos abre mucho los campos de lo que tenemos que conocer los arquitectos y las arquitectas colombianas sobre nuestra historia. Eh, muy rápido, introdujiste algo de cuáles son los grandes eventos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos este año y pues la sociedad desde el año 1962 está haciendo la Bienal Colombiana de Arquitectura. Es la más antigua de América. Eh, y llega esta vez a su edición 30ª. Son 30 bienales que ha organizado el país y creo que este es el evento más relevante de la arquitectura en Colombia desde hace tiempos y además el que mide el pulso del desarrollo, en este caso, digamos, de la arquitectura moderna, eh, pero también se ha abierto a todos los campos de la arquitectura, son 10 categorías, hay también el ordenamiento urbano, la divulgación, la investigación, y estamos hablando de temas fundamentales como la vivienda o el espacio público, aparte de los proyectos arquitectónicos.
Y este año, pues tiene una novedad, y es que aparte de nuestra 30ª edición de la Bienal Colombiana de Arquitectura, por primera vez nos internacionalizamos y vamos a tener una muestra paralela a través de la primera Bienal Latinoamericana de Colombia. Y estamos muy contentos de eso, de que los demás países del continente puedan participar en este evento que es ya tradicional y que nos midamos y nos foguemos también con los demás países de, por lo menos de América Latina. Y esto es, ya comenzó el proceso, cerramos inscripciones el 8 de mayo próximo y la invitación es para que nos acompañen todos en Cartagena en el evento de proclamación y premiación el día 1 de octubre de este año, en una Cartagena eh, que nos gusta decirlo, pues queremos que se vea muy arquitectónica con ese patrimonio tan rico, pero también en clave contemporánea, recibiendo y premiando lo mejor de la arquitectura de Colombia y el continente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, arquitecto Uribe. Es muy importante esta cita porque aquí empieza también una trayectoria tuya para que nos acompañes en todas nuestras campañas que hacemos sobre la arquitectura y en especial esta que va a abordar pues toda la historia de la arquitectura de los dos países. No me voy a referir a más sobre este tema, pero ya hay varios videos en los cuales se puede observar la historia de la arquitectura en Colombia y por eso también desde acá invitamos a todos los arquitectos que quieran participar en estas grandes bienales de Colombia y su primera bienal latinoamericana, que dicha que por fin iniciemos un camino de países que somos tan hermanos y pues tan prolíficos, ¿no? En el arte de construir. Ahora me agradará mucho darle la palabra al arquitecto Carlos Niño. Carlos Niño es un arquitecto al que ya hemos tenido en varias sesiones, Colsint, y que nos hace las delicias con sus conocimientos tan profundos también sobre la historia de la arquitectura y además es autor de varios libros. Hemos seguido con mucho interés sus exposiciones allá y además ha sido pues profesor magnífico tantos años de su vida. No me voy a extender sobre su trayectoria, pero quiero que hoy también nos hagas las delicias, arquitecto Niño, y que aprovechemos este gran encuentro entre estos profesionales tan maravillosos que hoy nos acompañan. Adelante, arquitecto Niño. Vale, a ver. Adelante. Buenos días. En todos los conciertos siempre hay un telonero que canta un poco antes de la figura central, que será la antropóloga y física Judith Trujillo. Lo mío es muy general y parte de ratificar la convicción de la enorme importancia que tiene el complejo de la Lindosa, Chiribiquete y Araraquara para Colombia y para el mundo. Yo trabajo un poco la ocupación del territorio en Colombia y siempre comienzo con este esquema. Cuando llega alguien a habitar o a poblar un territorio, acá está el papá, la mamá y los hijos, observan el territorio y ven que hay un río, que hay una zona pantanosa, que hay un bosque, bajan y comienzan a conocerlo en los terrenos fértiles y de regadío, cultivan, en los bosques toman alimentos, como también en el río, comienzan a descubrir recursos mineros, donde pueden hacer un puente y un camino, y sobre todo hacen la casa, el refugio. Conocen la geografía, el espacio, pero también comienzan a observar los tiempos, el sol, cómo se inclina según el verano y el invierno, la luna, las estrellas y sus momentos, y comienzan a guiarse por el cielo, a manejar el tiempo del calendario, de las estaciones, del horario y sobre todo de la memoria
con esa integración al cielo y también comienzan a enterrar a sus muertos, a guardar la memoria de ellos y a relacionarse con el inframundo. Atrevidamente, desde la arquitectura he hecho un libro que se llama Territorio Chamánico, como dice el subtítulo, desde la arquitectura, ver cómo el pensamiento chamánico construye y ocupa el territorio. Lo primero que impresiona y que creo que es crucial para entender es que el mundo no lo creó Dios en 7 días, sino que nomás la Tierra, no hablemos del universo, tiene 4.500 millones de años. Esta barra primera, ven que la parte rosada es el Cenozoico, en la época cuaternaria, y al final de esa pequeña franja rosada empieza más o menos 2,5 millones de años el ser humano. Por otro lado, también me interesa que tengamos en cuenta que el escudo de la Guyana es lo más antiguo que tenemos en nuestro territorio colombiano. Lo demás era mar en el Paleozoico. Comenzaron a surgir la cordillera central y la cordillera occidental, y por sedimentación se formó la cordillera oriental. Son momentos y tiempos fundamentales para comprender lo que vamos a ver hoy, que seguramente nos lo explicará la doctora Judith, es ese paso del Pleistoceno al Holoceno al final de la formación del mundo y el magnífico territorio del Chiribiquete. Más o menos está dividido en los ríos mayores, el Apaporis, el Yarí y el Caquetá, la Lindosa en la parte superior que hoy veremos en detalle, la serranía del Chiribiquete y la parte de Araraquara en el sur. Pero lo más impresionante para mí es que ese lugar está ubicado perfectamente en el Ecuador, que es esta línea horizontal, y que la dirección de la serranía es norte-sur, como una especie de cardo de cumanos del mundo. En territorio chamánico hago 105 dibujos. Este es uno tratando de graficar lo que nos cuenta Raigel Dolmatov sobre los tucanos, cómo el payé cruzaba la tierra y donde el bastón, hincó el bastón y no dio sombra, porque ahí era el Ecuador, ahí regó semen y nació la humanidad. También está esta visión del libro magnífico de Felipe Cárdenas, Carlos Castaño, sobre las investigaciones en Chiribiquete, donde vemos la serranía y las orientaciones y su relación fundamental con la Vía Láctea, las estrellas y la constelación de Orión. Esas maravillas de complejos, de grandes murales que pueden tener desde los 7.000 antes de Cristo hasta momentos actuales, y que seguramente hoy comprenderemos con la explicación de Judith. El complejo del Chiribiquete y una serie de excavaciones y encuentros arqueológicos en toda la América del Sur. En los primeros tiempos, hace unos 20, 30 años, pensábamos que todo el poblamiento había surgido por el paso de Bering y luego habían bajado los primeros pobladores de América hacia el año 20, 30.000 antes de Cristo, pero ahora vemos que hay fechas antiguas también en la América del Sur y que quizás hubo también llegadas desde los mares. Por otro lado, la cuestión gráfica de los símbolos, la maravilla de estas señales que están pintadas en las paredes, que han llevado a los tratadistas, antropólogos, historiadores, geógrafos a hablar de cómo los chamanes pintores lo que hicieron fue escribir la palabra.
los mitos de fundación y de origen de sus grupos y del mundo plasmados en estas gráficas maravillosas que muestran la fauna. Es un lugar, los tepuyes son montañas verticales en medio de esas selvas de árboles. El árbol, la guacamaya, el jaguar, el animal que representa el sol y que es la figura primordial que sirve para la relación con el mundo, la impresión, imaginarse uno la impresión subiendo por el Amazonas y el Apaporis o el Caquetá y encontrar estas montañas verticales tan antiguas, tan especiales, para que ellos las reconocieran como la morada de los dueños de los animales, de los dueños de los peces y las representaran. Asimismo, el chamán con su vara sonajera, organizando el grupo, recontando el mito y sobre todo manteniendo la memoria. Solo quiero mostrar la calidad gráfica. El arte moderno del mundo surge de este sentimiento, de retomar este sentimiento primitivo. Repito, yo soy solo un telonero para que pase la doctora Judith, la escuchamos. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ti, arquitecto Carlos Niño. Eres siempre una caja de sorpresas para todos nosotros y además de sapiencia y sabiduría. Espero y deseo que sigas con nosotros y le vamos a dar ahora la palabra a la arqueóloga y física Judith Trujillo. Ella ha sido muy gentil desde que la llamamos para decirle que estaba muy bien recomendada por el director del Museo del Oro, donde se ha expuesto una exhibición de la Lindosa. Ella nos va a hablar de esta maravilla que fue descubierta hace muy pocos años en Colombia y nos va a explicar por qué estuvo tan, un poco escondida, ¿no? Para todos nosotros los que siempre hemos estado tratando de bucear en nuestros orígenes en Colombia. Eh, Querida Judith Trujillo, te damos la bienvenida y la palabra y deseamos que sigas acompañándonos. Gracias. Muchas gracias, Giovanna, por la invitación. De verdad me complace muchísimo conocerte y conocer la labor que desarrollas allí en Madrid y pues siempre manteniendo este canal de conversación sobre temas muy importantes y que en esta ocasión pues se piense un poco de esos, se piense en esos orígenes, ¿no? De las culturas y de las comunidades que habitaron nuestro país. Como tú decías, soy licenciada en física de la Universidad Pedagógica Nacional, profesora toda la vida de física y en colegios. Hace ya más o menos unos 12, 13 años trabajo en la Universidad Pedagógica en el Departamento de Física y al tiempo he venido estudiando e investigando las pinturas y los grabados rupestres de nuestro país. Trabajo en un grupo de investigación que se denomina GIPRI, Grupo de Investigación del Patrimonio Rupestre Indígena, ya hace más de 30 años. Y en ese proyecto de colaborar en esta investigación y pues, bajo pues, la premisa de mis estudios en física, empecé a realizar una investigación sobre la composición de los pigmentos de las pinturas rupestres para tratar de comprender una de esas preguntas que siempre son muy normales de todas las personas que nos paramos enfrente de un mural y es ¿de qué están hechas esas pinturas? Entonces, ya vengo hace algunos años desarrollando esa investigación, hice una maestría con una beca Erasmus Mundus en Portugal y también estuve en el Instituto de Paleontología Humana en París desarrollando algunas de estas investigaciones, de estos análisis que en arqueología se denominan arqueométricos, análisis con técnicas analíticas de los materiales arqueológicos. Y últimamente he desarrollado mi doctorado en la Universidad de los Andes en antropología
con la asesoría de la profesora Sonia Archila, hemos venido avanzando en los estudios que ya habíamos empezado hace algunos años allí en la Lindosa. Entonces, eso es más o menos como la trayectoria y claro, me encanta poder contarles un poco lo que hemos venido encontrando y estudiando de estos sitios que son, la verdad, muy importantes para nosotros los colombianos. Reencontrarnos con estos sitios, pues porque las comunidades indígenas y quienes han estado en estos lugares las conocen hace mucho tiempo, las hicieron y nosotros apenas nos acercamos a ellas hasta hace muy poco. Bueno, voy a compartirles como algunas cosas para que... Ah, y ahora me perdí. ¿Pantalla? Sí, listo. Entonces les voy a compartir por acá, pues el trabajo que les vengo a mostrar, ¿cierto? En esta serie de conferencias organizadas por Giovanna de Chiribiquete a la arquitectura efímera de la Cámara de Comercio de Colombia, allí en Madrid. Entonces, pues me gustaría empezar mostrándoles un poco los lugares. Tengo algunos videos para que ustedes empiecen a reconocer estos sitios. Resulta que las primeras noticias que tenemos de estas pinturas en la Lindosa son de más o menos 1949, en donde vienen unos expedicionarios franceses. Quien coordinaba esta expedición era Alan Girbrand. Y estuvieron en un viaje por el Orinoco y pararon allí en la Lindosa. Y es la primera descripción que existe de estas pinturas. Entonces, a ver, les voy a mostrar algunos de los videitos para que se vayan animando con estos espacios. Mm, Entonces, vamos a mirar ahora este. Porque pues el lugar, como lo decía Carlos, las pinturas se encuentran en una serranía que es una elevación, ¿cierto? Sedimentaria que empieza hace ya largos años, más o menos 1.800.000 años, ¿cierto? Como lo decía Carlos, es de las primeras formaciones del planeta Tierra. Y en estas formaciones, como las que ustedes observan, pues en algunos de estos lugares existen estas pinturas tan especiales. Entonces, este lugar que estamos viendo es uno de los que podemos visitar en la Serranía de la Lindosa, que se llama Cerro Azul. Es el mural uno, le dicen el bonito. Ustedes alcanzan a ver algunas situaciones de palincesto, aparecen cubrimientos de las pinturas. No sabemos exactamente por qué, pero pues algunas de ellas están repintadas, ¿cierto? Em, a ver, les muestro otra parte del mural. Esta es otra de las secciones allí de este mural. En la misma serranía, ustedes observan, hay distintos espacios donde están las pinturas. Estas rocas son formaciones areniscas y con una alta cantidad de cuarzo. Por eso se ven unas paredes bastante blancas, luminosas. Y los granos de cuarzo son bastante redondeados, lechosos, y eso hace que estas paredes sean, digamos, bastante óptimas para que los pigmentos de las pinturas se fijen en ellas. Entonces ustedes observan pues las distintas calidades de cualidades de los dibujos, ¿cierto? Hay una gran cantidad de dibujos bastante abstractos, algunos que alcanzamos a notar de las representaciones humanas y representaciones de la fauna. No son dibujos muy detallados,
apenas sugieren como la representación de un animal, por ejemplo, pero nunca son excesivamente naturalistas y que tienen que ver un poco con lo que decía Carlos, son pensamientos lo que hay allí representados más que una simulación perfecta de lo que puede ser la naturaleza, que eso es mucho más interesante. Imaginar que nuestras comunidades prehispánicas pues no solo pintaban lo que veían, sino que pintaban lo que estaban pensando. También, como ustedes pueden observar, hay situaciones que por el paso del tiempo, pues han venido afectando las pinturas y apareciendo algunos elementos que las van deteriorando. Ay, perdónenme. Sí, por acá creo que sí también se puede. Entonces, esta es otra sección del mural. Y como les decía, estos sitios pues presentan algunos deterioros por escorrentías, ¿cierto? Se van formando unas manchas que van cubriendo las pinturas. En algunos momentos también se han ido perdiendo laminarmente las pinturas debido a la alta humedad y temperatura de la zona. Tenemos una humedad más o menos del 90% y temperaturas que oscilan entre 28 y 30 grados. Entonces, eso hace que se disgregue internamente la roca y se produzcan algunas sales, que ustedes los arquitectos también luchan contra estas eflorescencias en los edificios y estructuras, digamos, en las ciudades, porque estas sales pues van cubriendo, van en un proceso de evaporación y de solidificación que van generando esas concreciones blanquecinas que pues van cubriendo las pinturas en este caso. Aquí tenemos otra sección de los murales en Cerro Pinturas. Entonces observen ustedes que en este lugar pues existen distintos puntos donde se han hecho las pinturas y es porque no todas las paredes, digamos, cumplen con algunas condiciones para hacer un buen lienzo. Un pintor, cuando desea plasmar su obra, pues necesita digamos, en este caso, una pared más o menos vertical, que sea más o menos lisa, que tenga un comportamiento que ayude para preservar las pinturas. Como ustedes observan en este caso, aquí las pinturas no están tan conservadas en la parte derecha. También otra cosa que se presentan son las crecimientos de organismos, como en este caso los líquenes que van cubriendo también las paredes y que las han venido deteriorando. Entonces, pues como este arte se encuentra al aire libre, corre con todos estos riesgos de conservación y estos factores de deterioro que, como les he venido nombrando, aparecen aquí en estos pequeños videos para mostrarles un poco en qué consisten las pinturas. También podemos observar en estos pequeños videos, pues, el tipo de trazos, muchos de ellos con pinceles, perdón, algunos digitales, algunos con tal vez trozos de madera puntiagudos que hacen que los dibujos puedan tener unos tamaños pues muy pequeños. A ver, déjenme ver si les puedo mostrar otro. Voy a eso acá. Si tengo algunos otros, acá tal vez otro mural de otra zona para que ustedes reconozcan. Entonces hay varios sitios que podemos visitar y ya les voy a hablar un poco sobre eso. La Serranía Lindosa cuenta con varios sitios de pinturas rupestres, pero el Instituto Colombiano de Antropología ha escogido algunos de ellos para poder ser visitados, porque no se alcanza a tener un control total de los sitios para que ellos no vayan a ser vandalizados. Entonces, por ejemplo, este mural que ustedes están observando, él no está, digamos, con la posibilidad de ser visitado. Se encuentra a una altura
bastante grande y es un poco difícil el acceso para llegar a este lugar. Entonces se han escogido algunos sitios que, digamos, fácilmente se pueden visitar. ¿Cuál es la relación entre la serranía de la Lindosa y la serranía de Chiribiquete? Entonces, la serranía de la Lindosa y la serranía de Chiribiquete son, como les decía, formaciones de hace mucho tiempo. ¿Mm? Voy a dejar de compartir un poco, o tal vez, bueno, pongamos esta. Em, ellas tienen, son sedimentarias, como les decía, se hicieron unas formaciones, algunas de ellas alcanzan a unos 400 metros de altura, desde la base de la serranía hasta allí. Entonces ya ustedes pueden imaginar que existen nichos ecológicos muy distintos a la base que a la altura de este lugar, de estas serranías. Entonces eso hace pues que haya una gran diversidad y particularidad en la flora y fauna de estos lugares. Em, una serranía de la otra se encuentra más o menos a 150 kilómetros de distancia. Sin embargo, se presentan manifestaciones rupestres tanto en Chiribiquete como en la Lindosa. Sin embargo, cuando se hace la proclamación de Patrimonio de la Humanidad para Chiribiquete, tanto por lo natural como por lo cultural, Chiribiquete, pues, digamos, es más de difícil acceso, se quiere preservar estos lugares que no sean visitados, porque precisamente la flora y fauna que hay allí es de cuidado no solo para nuestro país, sino a nivel mundial. En cambio, la Serranía de la Lindosa ya era un sitio visitado, conocido, poblado. Entonces se unen estos dos espacios en una zona, en una área arqueológica protegida y por eso podemos visitar los sitios de la Lindosa. Como mostraba el profesor Carlos Niño, encontramos sí algunas diferencias en las representaciones. En la Lindosa no encontramos representaciones de personas con fauces tan pronunciadas como las que mostraba él en los dibujos. Y bueno, yo a veces me atrevo a decir que la Lindosa era un sitio como de peace and love, de paz y amor, porque no hay representaciones, digamos, bélicas, de cacerías violentas no se ven, se encuentran algunas representaciones como de pesca, y digamos que eso hace como un poco la diferencia. Sin embargo, las técnicas utilizadas para pintar, los tipos de pigmentos que se utilizaron tanto en un sitio como en el otro los hacen muy semejantes. Entonces, para trabajar un poco estos sitios que ustedes acaban de ver tan complicados, pues en el 2016, inicialmente, quien era la directora del Museo del Oro, en una iniciativa muy interesante, quería hacer una exposición precisamente de estos sitios de las pinturas rupestres allí en el Museo del Oro, pero en ese momento no habían los suficientes materiales para poder hacer una exposición. Así que nosotros fuimos encomendados como para hacer esa investigación, me refiero al grupo HIPRI, con la ayuda de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, em, pudimos hacer esa primera expedición en 2017. Fuimos aproximadamente 15 personas para realizar una documentación y registro de estos lugares en la Serranía de la Lindosa. Y bueno, pues éramos entre arqueólogos, geólogos, biólogos, químicos, em, bueno, personas con unas profesiones muy definidas y cada uno con una perspectiva para ir a observar desde cada una de sus experiencias este lugar. Entonces, pues hicimos una documentación con la ayuda de toda la tecnología, digamos, más contemporánea, drones, cámaras fotográficas especializadas, hicimos fotografías 360. Y bueno, pues aquí está como el equipo que estuvimos en esa ocasión trabajando. Em, Luego, entonces, pues les quiero mostrar como un poco ese trabajo que se hizo. Si ustedes van teniendo preguntas, si quieren interrumpirme, Giovanna o Carlos, si estás por ahí, pues con todo gusto, para que ustedes pues me digan qué otras cosas les gustaría ir sabiendo mientras les voy contando.
Entonces, a ver, déjenme ver dónde tengo lo otro que quería mostrarles. Tal vez acá tenemos otros videos. Entonces, con esos elementos de documentación, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero espérenme un segundo. Con el uso de drones, pues podemos hacer una reconstrucción de esta serranía y hacer una ubicación perfecta de los sitios, de los murales donde se encuentran. Y pues eso nos ayuda a pensar en recorridos, en distancias entre unos y otros, las alturas a las que se encuentran. También nos ayudan a pensar un poco sobre la conservación de los sitios porque hay algunos más deteriorados que otros. Y pues estos se llaman unos modelos de elevación digital. Entonces, un segundo, buscamos el otro. Aquí tenemos otro, que esta es una reconstrucción más fiel a cómo es se hace un modelo superficial y entonces aquí podemos ver el levantamiento de la serranía en una parte específica. La podemos observar de un lado y de otro. Esto se hace con unos drones bastante sofisticados que tienen vuelos a grandes distancias y pues pudimos hacer la reconstrucción superficial de una parte de la serranía y la ubicación, esos puntitos rosadito, verde, naranja que se ve del otro lado, son los sitios donde se encuentran los murales. Listo. Ahora les puedo mostrar algunas de estas reconstrucciones que hicimos de los murales. Es lo que denominamos el mural 2 en Nuevo Tolima. Y ustedes pueden observar que la pared está completamente llena de líquenes y solo aquí en la parte se alcanzan a observar muy poco las pinturas. Sin embargo, pues esto es un sitio que muy seguramente luego de hacer estudios mucho más concienzudos, se tomará la decisión o no de descubrir las pinturas que hay allí. Por ahora, ellas se mantienen con estos líquenes. Este lugar es muy interesante porque aquí ustedes observan en la base de la roca, de esa pared rocosa, hay un espacio bastante, a ver si lo puedo ver otra vez acá, vamos a parar un espacio bastante grande donde se han acumulado sedimentos y para nosotros los arqueólogos es muy importante estos sitios donde hay una acumulación de sedimentos porque podemos hacer prospecciones arqueológicas, excavaciones para encontrar materiales culturales que puedan darnos alguna información sobre las comunidades que estuvieron allí y también sobre las que pudieron haber realizado las pinturas y momentos mismos del trabajo de hacer estos pigmentos, la preparación y, digamos, todo el proceso de pintar. A ver, ¿qué otro les puedo mostrar? Uno un poquito más interesante. Vamos a ir acá. Este creo que fue el que ya les mostré. No, no mentiras, este fue el que ya les mostré. Discúlpenme, discúlpenme. Este no era. Este. Este es otro de los murales que encontramos. Fíjense que los tamaños no siempre son descomunales de 8 metros de altura, 30, 100 metros de largo, sino que, por ejemplo, este tiene una altura de más o menos 2,20 y un largo de unos 10 metros. Em, Se encuentra como en un nicho muy pequeño y eso hace pensar pues que no era posible que muchas personas pudieran visitarlo al mismo tiempo, hubiesen muchos artistas elaborando las pinturas en este lugar. Como ven, pues también los daños ocasionados por la intemperie, por estar al aire libre, pues son notables. Bueno, y a ver, les muestro. Creo que no lo mostré o será que está mal. No.
Este es uno de los murales más grandes en comparación al anterior, ¿cierto? Este tiene 8 metros de altura, el sitio donde hay pinturas, y un largo de más o menos 30 metros. Entonces aquí encontramos una gran variedad de representaciones, muchas de ellas abstractas que hacen más semejanza como a figuras que pueden aparecer en otros elementos culturales como cerámica, cestería de algunas de las comunidades actuales, que no podemos tampoco asegurar que ellos hayan sido los que hicieron las pinturas, pero sí de pronto algunos elementos que cohesionan a estas comunidades amazónicas, como esos que estamos observando en la parte alta de este mural. Esto es una reconstrucción 3D de este mural y pues es una maravilla porque podemos acercarnos, cosa que no es fácil en el lugar por las alturas, y poder hacer algunos tipos de análisis, como por ejemplo hacer mediciones de cada una de las figuras, que eso también nos ha arrojado unos datos muy interesantes. Algunos de los dibujos están hechos a escala 1 a 1, cosa que no era tan fácil de imaginar, por ejemplo. A ver si logro, no, es que aquí no me logro a acercar. Aquí entonces estamos midiendo las distancias, aquí los 8 metros de altura, ¿m? Y las distancias distintas que hay en cada uno de los lugares. Bueno, siempre me sale esto. Otro que podría mostrarles, bueno, miremos tal vez este. Entonces aquí tenemos la simulación de personas paradas en el lugar haciendo la observación, sobre todo para imaginar cuántas personas podrían estar en el mismo sitio. Eso es lo que ahora para visitar sitios turísticos llaman la capacidad de carga. Em, y pues podemos observar algunos de los dibujos. Aquí hay un grado de deterioro bastante alto, también por situaciones naturales. Eh, y pues es muy interesante que podamos hacer esa reconstrucción pensando en la cantidad de personas que en la época en que se hicieron las pinturas pudieron estar en el lugar visitándolo al mismo tiempo. Y les voy a mostrar por último otro de estos murales. Este mural es muy interesante porque es de un acceso bastante restringido. Tal vez enfrente del mural no pueden haber más de 2 personas porque tanto a derecha como a izquierda hay abismos de más o menos 300 metros de altura. Estos dibujos están bastante deteriorados debido a que la radiación solar les da directamente sobre ellos. Sin embargo, pues es muy interesante que a estas alturas pues hayan hecho estos dibujos y que también el acceso sea bastante, digámoslo, privado, que solo 2 personas al mismo tiempo puedan estar allí en este lugar también lo hace muy interesante para pensar en cierto tipo de contexto cultural que pudiera tener. Bueno, ¿qué más les puedo mostrar? Vuelvo aquí a esta parte de la exposición para mostrarles un poco pues esos paisajes, ¿no? Que ustedes como que reconozcan los lugares. Este que tenemos aquí es lo que se denomina Cerro, este es en el raudal del Guayabero, en este de la izquierda. Allí encontramos un mural dividido en 2, 3 partes. Algunos tienen 10 metros de altura. En Cerro Pinturas encontramos, que es este de aquí de la derecha, encontramos 7 murales, de los cuales pueden ser visitados 3. Y en Nuevo Tolima, el de la mitad, se han encontrado 5 murales. De allí solo podemos visitar uno. Bueno, aquí algunos ejemplos ya más cercanos. Este es el sitio de Angosturas 2 al lado del raudal del Guayabero.
Entonces ustedes pueden observar el tipo de dibujos. Aquí hay unas representaciones muy interesantes que son, ustedes alcanzan a ver aquí unas oquedades, no sé si alcanzan a ver mi cursor, unas oquedades que son antrópicas, no son de la roca, fueron hechas y algunas de ellas están sobre los dibujos. Es muy interesante esas oquedades en una pared completamente vertical, que no se sabría exactamente cuál sería el motivo por el cual hicieron estas oquedades las comunidades que también pintaron. Entonces aquí pueden observar desde otra perspectiva el mural más grande de Nuevo Tolima. Ustedes alcanzan a ver que también hay pinturas en blanco. Aquí ustedes alcanzan en el centro a observar que hay pinturas en blanco. Este personaje delgado que pareciera tener un sombrero y unos brazos muy largos, con la reconstrucción 3D pudimos observar que él tiene una altura de 1,60, o sea, más o menos el promedio de lo que podría ser una persona colombiana, bueno, no sé, indígena tal vez, un poco más bajitos, 1,60, pero es muy interesante que sea una escala 1 a 1. Este personaje acá, que pareciera ser un chigüiro o capibara, él tiene de largo 90 centímetros y de alto 70 centímetros, que también coincide mucho con la escala, digamos, natural de este animal. Y aquí ustedes observan algunos de los otros tipos de representaciones que aparecen. Hay muchas aves zancudas representadas y muchos anfibios. Este es el otro mural en la otra zona que se llama Cerro Pinturas, es el que llaman El Bonito. La verdad es que este mural pues no tiene muchas superposiciones y por eso, digamos, para nosotros occidentales podemos hacer como una visión, un paneo un poco más limpio del lugar. Sin embargo, en la parte de abajo, como ya les había mostrado, hay una especie de rectángulo rojo que cubre otras de las pinturas que están en la parte de abajo. No sabemos exactamente por qué decidieron en algún momento tapar las pinturas que se encuentran en la parte inferior. Este es otro de los murales allí en Cerro Pinturas. Encontramos algunas representaciones de escenas, estos personajes que parece llevan en sus manos unas palmas, unas especies de guirnaldas. Y este cuadrúpedo aquí como enfrente de ellos, no sabemos exactamente, digamos, qué será la escena, pero sí se nota que hay una relación entre estos dos, cuatro, seis personajes y este cuadrúpedo. Aquí algunas cosas interesantes que son las representaciones de las manos. Es una representación que aparece en muchas partes del mundo y pues es muy interesante porque allí en la Lindosa también aparece muchísimo. Aquí otro de los murales que lo llaman el de las dantas, porque si ustedes observan acá aparecen unos cuadrúpedos muy semejantes a las dantas. Y para que ustedes observen el estado, digamos, de conservación de los lugares y las alturas, ¿no? A las que se encuentran los murales. ¿Qué hacemos? Qué pena que esté en inglés, pues no puse la que era, pero bueno, podemos pensar un poco qué es lo que hacemos con respecto al estudio de los pigmentos. Entonces tenemos las pinturas originales y los estudios que realizamos son un análisis químico y mineralógico de la composición de las pinturas. Luego, a partir de eso, pensamos un poco en dónde pueden estar las materias primas que se utilizaron para hacer esos pigmentos. Y luego pensamos en reproducir recetas posibles de la preparación de los mismos. Y por último, pues pensamos en esos procesos tafonómicos, es decir, en todos esos factores de alteración y deterioro que se presentan desde el momento en que se pintan hasta lo que podemos observar ahora. Entonces, hacemos unos estudios del pH de las rocas, miramos un poco el tipo de deterioros que se presentan, esto con la colaboración de químicos y biólogos. Aquí tomando el pH encontramos que estos son ambientes muy propicios para la proliferación de organismos, es decir, cualquier
digamos, elemento biológico, planta, animal, encuentra en estos lugares sitios muy propicios para su crecimiento. Nosotros también pues desarrollamos un poco una ficha. Les quiero contar que en el equipo también hay un arquitecto que se ha dedicado ya durante muchos años, más o menos 50 años también a la colaboración del estudio del arte rupestre. Y junto con él desde esas épocas, desde hace 50 años, se generaron unas fichas para poder pensar en esos deterioros. Y entonces tenemos algunas convenciones y clasificación de factores de alteración para poder identificar esos materiales que van afectando. Entonces hacemos en cuadrículas, pensando como ustedes también hacen las representaciones de los objetos XY para poder identificar sitios precisos en donde encontramos alteraciones. Entonces aquí ustedes pueden observar el tipo de alteraciones que se presentan, algunos canales de termitas, paneles de abejas y de avispas, los líquenes, que van pues afectando la composición de las pinturas. Otra cosa que ya les había contado un poco es imaginar en qué parte de la serranía es que existen las pinturas. Entonces, para eso, con la ayuda del equipo GEGEMA de investigación de la Universidad Nacional, geólogos, se hizo una reconstrucción de la columna estratigráfica, es decir, cómo se formó esa serranía en los lugares donde están las pinturas para saber cuáles eran los sitios escogidos para hacer las pinturas. Entonces encontramos a unas ciertas elevaciones que la roca compuesta de cuarzos y de arenas con unos granos muy redondos son los escogidos. Nosotros hasta el momento en lo que hemos podido investigar no hemos encontrado que hubiese una preparación de la roca para pintar. Simplemente eran escogidos los mejores sitios para poder hacerlo. Y hemos llevado algunos instrumentos portátiles para poder hacer algunos análisis. Ellos son nuestros colegas de GEGEMA de la Universidad Nacional. Este instrumento que tenemos aquí es un instrumento de fluorescencia de rayos X que nos ayuda a partir sí, digamos, del espectro electromagnético y de esos rayos específicos que apuntan a cualquier objeto y puede darnos la composición elemental, es decir, qué elementos químicos tiene. Entonces, esto es un gran avance, poder tener este tipo de aparatos portátiles porque no tenemos que sacar muestras para llevar al laboratorio. Entonces, hacemos un primer paneo de identificación y después de eso sí recogemos muestras minúsculas. Por favor, esto es importante saber que tenemos un permiso del Instituto Colombiano de Antropología para poder hacerlo y poder llevar al laboratorio y hacer algunas identificaciones. Entonces, aquí in situ, por ejemplo, en esa ocasión se hicieron 56 análisis de los pigmentos, encontrando que el elemento químico predominante en estas pinturas es el hierro. El hierro, entonces, es el elemento químico que compone estas pinturas. Y lo importante es, pues, digamos, ese elemento hierro es uno de los elementos químicos que más fácilmente se encuentra en la naturaleza del planeta Tierra. Entonces, la idea es encontrar qué minerales tienen este elemento. Y entonces, pues para eso, pues hacemos algunos estudios, pero antes quería aquí mostrarles cómo en una lámina delgada podemos observar los elementos que componen la roca, ¿cierto? Entonces, estos grises grandes son cuarzos, hay algunos intrusos pequeñines como el circonio, y estos negritos por acá serían como las areniscas, ¿cierto? Esto que ustedes ven aquí como en color café es la pintura rupestre, cómo se adhiere a la roca, ¿cierto? Esto, la distancia de aquí a acá es 1 milímetro para que ustedes observen, piensen en el tamaño de lo que estamos observando. Eso también pues lo llevamos al microscopio y podemos ver, por ejemplo, cosas interesantes y es que el pigmento que está aquí en rojo no es un elemento continuo, homogéneo, sino más bien diferenciado, no se adhiere de la misma manera a la roca. Entonces aquí lo que vemos en verde son los cuarzos y vemos cómo algunos materiales, minerales accesorios, que es la arenisca, que es el que le da la consolidación a la cuarcita, y vemos acá cómo ese pigmento se adhiere. Esto, fíjense, es una distancia mínima, 0,1 milímetros hay en esta escala.
También utilizamos otras técnicas que son mapeos microscópicos, ¿sí? Para identificar los elementos químicos y hacemos con convenciones de colores la visualización de la cantidad de cada uno de los elementos químicos que aparecen sobre las pinturas. Aquí para que lo observen un poco mejor, entonces observamos que los sitios donde se ve más rojo, hay mayor cantidad de pigmento que en las partes más azules y verdosas. Entonces, la concentración del pigmento no es homogénea. Otras técnicas que utilizamos, entonces ya después de saber que existe el hierro, entonces hay otras técnicas que nos dan la composición, qué mineral puede ser, y hemos encontrado que los minerales que componen a las pinturas son hematitas. La gráfica que ustedes observan en la parte de abajo es la gráfica, digamos, patrón, que sabemos que ese comportamiento, esos picos que observamos, son los que me identifican, estos picos que tenemos acá son los que me identifican la hematita. Y nuestra muestra de pintura, observen que los picos se presentan en los mismos lugares, identificando que efectivamente las pinturas de la lindosa están compuestas de hematitas. También entonces recogimos algunas muestras de materias primas en donde se puedan encontrar hematitas y bueno, pues entonces esta que tenemos en la parte superior es esa materia prima recogida para hacer nuestras pruebas y esta pues obviamente el patrón para compararla. Bueno, entonces déjenme ir hacia otro lado. No sé, tú me dirás, Giovanna, porque bueno, mucho material sí tengo. Vamos a ir, si tú me permites, continúo, tú me dirás. Por supuesto que puedes continuar. Es una delicia la exposición que nos estás haciendo. No te preocupes por tu tiempo. Aquí estamos para disfrutar. Ok, Gracias. perfecto. Entonces, bueno, les voy a mostrar entonces este mapa. Fíjense que este mapa lo hicimos con lo que se denominan sistemas de información geográfica, con la ayuda, como les comentaba antes, de los modelos de elevación digital y superficial. Con estos modelos podemos caracterizar el espacio y además con ayuda de fotografías satelitales podemos encontrar información muy interesante, como por ejemplo esta que les quería mostrar. Aquí es una zona en donde hay 5 murales, aquí en esta zona. Y con la ayuda de esas fotografías satelitales podemos identificar la zona en donde hay óxidos de hierro cercanos a los sitios de las pinturas. Entonces, entre más rojo es un sitio donde hay mayor presencia de hierro. ¿Qué quiere decir? Que materia prima contaban con bastante materia prima, no muy lejos de los sitios donde hicieron las pinturas. Entonces, eso es un dato de verdad muy, muy interesante. Em, bueno, tal vez esto también les quería mostrar. Espérenme, yo les aumento acá. Algunos de los estudios que también hemos venido pensando. Nosotros, bueno, digamos, esta parte de la investigación de la arqueometría, para mí de pronto me es más difícil soltarme a las interpretaciones de los dibujos, pero yo creo que el aporte que hace esta investigación es en cuanto a los procesos y conocimientos que debían tener las comunidades prehispánicas de su entorno y de los materiales que existían a su alrededor y de las posibilidades de emprender a hacer un megamural como por ejemplo el que observamos a la derecha. Es decir, no sé, pensemos en un gran muralista, cuánto tiempo se lleva a preparar el boceto, preparar qué cosas son las que se van a pintar, si esto es una decisión individual o es una decisión colectiva. Luego, conseguir todos los materiales que se necesitan para pintar. Es decir, yo tengo que ir a esas zonas a buscar la materia prima. ¿Qué le hago a esas materias primas para obtener el polvillo que voy a mezclar de pronto con agua o con algún aglutinante para pintar? Entonces, son procesos que con estos análisis podemos valorar la cantidad de tiempo, energía puesta para hacer un mural de estos. Es decir, esto no era una cosa por mero pasatiempo,
y de manos inexpertas, como en alguna ocasión decía un investigador, ¿me acuerdas? Vicente Restrepo respecto a las pinturas rupestres, que eso eran personas pues ahí como desocupadas que iban y pintaban. Muy al contrario, pues hemos encontrado que había un gran proceso para poder lograr tener estas pinturas y además que sí había un interés de que ellas perduraran, la escogencia de los lugares, las materias primas preparadas, las diferentes tonalidades que son obtenidas para poder hacer la diversidad de dibujos, ¿cierto? Entonces aquí lo que yo les comenté en algún momento pensando las personas que podrían estar al mismo tiempo en el lugar, sobre todo pensándolo en el momento en que fueron hechas y seguramente para hacer visitas luego de que la comunidad ya tenía el mural expuesto. Es decir, vamos a ver la exposición, cuántas personas podemos estar al mismo tiempo en este lugar. Entonces, pues encontramos distintas posibilidades, como les decía, miren, este mural más o menos caben 5 personas que se pueden mover medianamente. Piensen que la distancia de la pared hasta aquí, hasta el abismo, no es mucha, pero digamos que 5 personas podrían estar fácilmente en este lugar. En cambio, en el mural de aquí arriba, más o menos hicimos unas cuentas de 50 personas que podrían estar en todas las posiciones sentadas, conversando, paradas, caminando, sin estar apretadas, pues como en un concierto de estos modernos. Y el más pequeño que les decía que tiene un área más o menos de 7 por 5,4 metros, el área, pues máximo unas 2 personas allí sentadas podrían estar al mismo tiempo. Aquí un poco como la reconstrucción de los gestos pictóricos, ¿cierto? Es decir, ¿qué había que hacer para ir y pintar uno de estos dibujos que encontramos aquí arriba? Necesitaríamos una estructura que nos acercara a la pared, ¿cierto? Tendríamos distintos pintores, tal vez, en distintas posiciones, personas que estén al tanto de los materiales que necesita el pintor para acercarlos, sostener la estructura en donde está la persona pintando. Entonces aquí podemos ver unos acercamientos de las reconstrucciones que hemos hecho de esos gestos pictóricos que nos ayudan a pensar un poco el tipo de pincel, ¿cierto? No sé si tengo por acá, tengo la otra reconstrucción. Em, y pues aquí también pensando un poco de, bueno, listo, vamos a pintar. Como cuando vamos a pintar la casa, el apartamento, ¿cuánta pintura necesito? ¿Cierto? Entonces, si yo voy a tener un mural de 30 metros por 8 y voy a cubrir, digamos, un 50%, que es más o menos, yo creo que es incluso menos el cubrimiento de uno de estos murales grandes, pero haciendo, si es solo el 50%, son 120 metros cuadrados. Imaginemos ustedes, arquitectos, un apartamento de 120 metros cuadrados. ¿Cuánta pintura se necesita para cubrir la pared? Entonces, haciendo algunos cálculos, llegamos a pensar que podrían ser más o menos 3 canecas las que se necesitarían, 3 canecas de pintura para poder hacer los dibujos. Obviamente son, yo creo, menos del 50%. Sin embargo, para poder preparar estas 3 canecas, necesitaríamos procesar unos 42 kilos de materia prima, porque hay que triturarla, macerarla, ¿cierto? Convertirla, escoger de esa materia prima inicial los pigmentos ya bien densos, o sea, de grano muy fino para poder pintar. Eso para el mural más grande. Y para uno de los pequeños, más o menos se necesitaría 1,5 kilos de materia prima y 0,1 de canecas, medio galón se necesitaría para pintar. Entonces, pues estas preparaciones ya piensa uno que no pudo ser solo una persona, ¿cierto? Debían ser muchas personas involucradas en estos procesos o tiempos muy grandes para poder hacerlos. Entonces, si pensamos en ese mural, que la pared está en un 50% pintada, son 120 metros cuadrados, 42,8 kilogramos y más o menos hay unas 1.000 pinturas. Hacíamos un estimado de 784,4 horas.
Si trabajáramos 24 horas al día, necesitaríamos un mes. O si trabajáramos 8 horas diarias, necesitaríamos más o menos 3 meses de trabajo. ¿Cómo hicimos estos cálculos? Pues hicimos algunas preparaciones de pigmentos, vimos la cantidad de pigmento que se necesitaba para hacer una figura, el tiempo para terminarla y con eso hicimos algunos cálculos de esos neuróticos que nosotros los que nos dedicamos a las ciencias exactas hacemos, pero que resultan muy interesantes y muy importantes a la hora de valorar todo el proceso, el esfuerzo pictórico requerido para pintar estos murales. Entonces, 3 meses de trabajo solo en el proceso de conseguir de tener el pigmento, de pintar, ¿cierto? Todo este proceso, pero ahí no está la producción intelectual, es decir, qué queremos pintar o qué quiere pintar el pintor que hizo la obra o los pintores que hicieron la obra. Ese es otro tiempo que, digamos, aquí no está calculado. ¿Qué datos interesantes respecto a lo que encontramos en las excavaciones y a lo que tiene que ver con el proceso de producción de los pigmentos? Resulta que en estas pequeñas excavaciones que hicimos en uno de los lugares encontramos algunos artefactos líticos. Artefactos líticos son, eh, digamos, herramientas hechas en piedra o desechos de la producción de esa herramienta. Y en esos materiales culturales se hace un análisis que se llama de microresiduos, escoger esos pequeños elementos y con un pincel, con un cepillo de dientes y con algunas otras técnicas sacar los residuos que han quedado adheridos en ellos. Y encontramos algunas evidencias de preparación de los pigmentos. Entonces, ¿qué encontramos? En algunas de esas herramientas líticas, de esos artefactos líticos, encontramos evidencia de óxidos, de ocres adheridos a ellos. Esto es lo que se observa de esos ocres en el microscopio. Entonces, en dos de ellos encontramos ese tipo de materiales. O sea, por lo menos sabemos que ahí con esos instrumentos estuvieron triturando, muy seguramente, esos óxidos de hierro. También encontramos en algunos de esos artefactos líticos, en unos de desecho de talla. Una herramienta es como cuando tenemos un lápiz que tenemos que estarle sacando punta constantemente para que pueda dibujar, pintar, escribir. Entonces, las herramientas líticas también hay que estarles retocando. Y en esos desechos de talla también se encontraron elementos muy interesantes como estos que ustedes ven a la derecha que esto pues ya existen unas clasificaciones de identificación de este tipo de materiales y esto que se encontró en esos desechos de talla es achote. El achote, yo supongo que ustedes deben saber, es una semilla de un árbol muy de aquí de la zona, digamos, tropical que se utiliza como colorante para teñir tejidos textiles y también se usa en la culinaria que da un sabor muy especial a las comidas y produce pues ese tinte, ese rojo que pareciera ser un elemento importante culturalmente para las comunidades, digamos no sé, americanas, porque pues también aquí en el altiplano nos gusta ponerle ese color rojo a la comida. No sé si eso tenga que ver con las culturas amerindias o no, pero digamos es un elemento muy importante por su sabor y por su color. Entonces también encontramos ese elemento y también encontramos residuos estos son eritrocitos, o sea, glóbulos. eh, rojos, es decir, de sangre de animal por sus características. Y pues eso, pues al encontrarlo a la base del sitio donde hay pinturas, pues nos hizo pensar, ¿será que a encontrar esos elementos en esas excavaciones tendrán algo que ver con las pinturas? Pues entonces empezamos a mirar, en las pinturas rupestres sí aparecían esos mismos elementos y empezamos a encontrar que efectivamente sí estaban. Aquí en la lámina D encontramos los óxidos de hierro. En la lámina C encontramos esos eritrocitos. Y aquí en la lámina E podemos ver el achote. O sea que sí
en muchas de las pinturas, no en todas, pareciera haber esa mezcla en la preparación, en la receta para obtener los pigmentos. Porque seguramente, bueno, con estas evidencias vemos que efectivamente las usaron en algunas de las pinturas, no en todas, podemos asegurar eso, porque pues estos elementos aglutinan, dan la posibilidad de que el óxido de hierro al ser mezclado con el achote, genere una pasta grasosa que se adhiera muy bien, se genere un emplasto y se pegue sobre la roca y podamos tener ese pigmento adherido a la roca por más tiempo y que de esa manera pueda ser absorbido, que se encapsule, digámoslo de alguna manera, en los poros de la roca y pues pueda perdurar mucho más tiempo. Eso más o menos para contarles, aquí dispuesta a las preguntas. Em, Sin antes contarles, pues porque inicialmente empezamos por ahí, em, de los resultados de todos estos trabajos que tienen que ver, como les decía, con las investigaciones desde el 2016 y hasta ahora a las investigaciones hechas en mi doctorado. Hay una exposición en el Museo del Oro desde noviembre del año pasado, 2025, hasta noviembre de este año, 2026, que se han denominado Trazos sobre piedra, pinturas milenarias en la Serranía de la Lindosa. Yo he sido parte del equipo de curaduría. Fui invitada para darle mayor énfasis a la exposición, con los temas de estos descubrimientos de los pigmentos y de los contextos de producción y las tecnologías de producción, para comprender desde esa perspectiva las habilidades y conocimientos que tenían nuestras comunidades prehispánicas, que tal vez en esas épocas no, hasta el momento no se han encontrado evidencias de construcciones arquitectónicas, pero pues estos espacios nos dan a entender que allí habitaron, debieron ser refugio para ellos y sitios también para expresar lo que pensaban y compartían en sus comunidades. Bueno, yo creo que dejo ahí. Tú me dirás, Giovanna, si tienen preguntas o... Bueno, primero felicitarte por esta exposición que nos has hecho con tanta información, con tan magnífica fotografía y con tu gran sabiduría. Te felicito. Es cuando pues más orgullosa me siento de ser colombiana y veo personas como tú que están allí haciendo patria, salvando al país, profundizando en los conocimientos que tantas personas hemos querido pues tener, ¿no? Al cuestionarnos sobre nuestro pasado. En nombre de la Cámara Colombiana de Comercio te felicito y te sigo y seguiré invitando para que nos acompañes en esta campaña que hemos denominado en Colombia de Chiribiquete a la arquitectura efímera y aquí en España del neolítico a la arquitectura efímera, donde aquí pretendemos también pues hacer conocer este gran patrimonio arqueológico del que España pues puede estar tan orgullosa, ¿no? Me alegra que estés en este grupo que hemos estado pues gestionando desde hace casi, no sé, un año y medio, 2 años, y desde toda mi existencia como arquitecta que siempre he querido trasladar al común de la gente lo mejor de nuestro arte de construir y de nuestro ahora pretérita existencia a través del arte, de la arquitectura. Quiero que sepas que además el arquitecto Carlos Niño nos ha acompañado y más bien le voy a dar a él la palabra para que te interrogue en lo que le haya parecido que puede querer saber más y hacernos saber más a todos. Así que, arquitecto Carlos Niño, te doy la palabra. Pues, muchas gracias a ti, Giovanna, por organizar estos cursos y a Judith por su sabiduría. A mí me interesa, pues además de lo técnico, del hierro y del pigmento y del achote, el significado chamanístico
Obviamente que ahí ha habido mucha especulación y yo creo que la que lo explica con mayor profundidad es la población indígena que lo vive y que lo ha elaborado. Pero quisiera como ver cómo ve ella esa dimensión de la escritura sagrada, de la relación con el jaguar, con el sol, con las estrellas, con la organización del mito que rige las sociedades. Eso sería lo que yo pediría, pero muchas gracias por todo. Claro, claro que sí. Pues mira, Carlos, respecto a las interpretaciones, digamos que hay muchas interpretaciones, desde incluso de las mismas comunidades indígenas. La primera reseña que se hace de 1949, Alan Gilbrand dice que una indígena de la comunidad Hugh o Guayabero, comenta que ella pues iba caminando hacia la ribera del río Guayabero, pero había un incendio en esas zonas y entonces le toca subir un poco más hacia la montaña y es cuando ella se encuentra las pinturas ahí de Angostura II. Ella dice que le produjo un gran pánico encontrar esos dibujos en ese color rojo intenso que se suponía como muy, muy diabólico y que ella, la verdad, se sintió muy intimidada con el lugar y pues que había salido despavorida de allí. Esa es la primera referencia que existe. Han habido distintas interpretaciones. Yo creo que siempre las interpretaciones pues dependen desde el punto de vista del que hace la interpretación y de sus conocimientos y también de sus intereses. Tenemos interpretaciones acerca, por ejemplo, de algunas representaciones de los animales. Se dice que, pues como se sabe que más o menos la población que ha estado allí en esta zona viene desde más o menos unos 12.000 años aproximadamente, pues fueron comunidades de cazadores recolectores. Y que seguramente al ser 12.000 años, en esa época todavía debía haber una fauna eh, del Holoceno, una fauna, digamos, de una época en donde todo estaba mucho más frío y que podían haber mastodontes, megaterios, o sea, osos perezosos gigantes, que hay algunas representaciones allí que hacen alusión a estos animales. Hay otra interpretación de algunos de estos dibujos que se interpretan como si fueran las representaciones de un aperreamiento se dice, creo que sí, de las escenas de la llegada de los conquistadores persiguiendo a los indígenas con perros de cacería especializados en matar personas y que esos perros se les ponían unas especies de zapatos en sus patas y unos cuellos que parecieran estar representados en algunos de estos cuadrúpedos. Em, Hay pues también algunas referencias de las comunidades indígenas actuales a algunos de los mitos que tienen ellos. Hay un personaje allí en una de las representaciones que es un personaje que le hace falta la extremidad inferior de la pierna, que sería izquierda tal vez, que hace, dicen ellos, referencia a un mito de un personaje que comete un error y que finalmente termina perdiendo una pierna y que ellos dicen que allí hay esa representación. Em, entonces, digamos que las representaciones pues dependen mucho como perdón, las interpretaciones dependen mucho de lo que queremos observar. Por eso... Yo, ¿qué he visto? ¿Qué podría yo decir con respecto a las interpretaciones, que era lo que decía inicialmente? Me parece que no hay interés expreso de mostrar tal cual como son los objetos, las personas, los animales. Hay unas representaciones cercanas que le dan a uno las pistas de que está representado cierto tipo de animal o una persona. Em,
Y también pues hay algunas representaciones mucho más abstractas, que era lo que yo decía, que son unas representaciones que parecieran aparecer en otro tipo de elementos culturales de comunidades actuales, que son este tipo como de rombos o de, digamos, como líneas almenadas que aparecen en las partes, digamos, como superiores y que hemos visto también que esas representaciones aparecen en algunos instrumentos musicales o en faldas de mujeres de comunidades actuales. Respecto a lo chamánico, muy seguramente sí, algunas de ellas pueden tener que ver con esa relación de un personaje y esa posibilidad de pasar de un mundo a otro. También recuerdo algo que decía el profesor Fernando Urbina en una de sus conferencias y es la representación de cierto tipo de animales como imperfectos, debido a que antes de nacer todos los seres vivos no están conformados de la misma manera que cuando nacen. Entonces pueden tener más dedos, más manos, más ojos, pero que cuando ya nacen, pues vienen como nos vemos aquí. Y que tal vez muchas de esas representaciones, tal vez pudieran tener que ver con esos personajes antes de llegar, digamos, al mundo cotidiano. Pues eso sería como lo que yo podría comentar al respecto. Yo te preguntaría, por ejemplo, porque siempre me cuestiono, ¿dónde vivían esos pintores de semejantes obras maestras? O, por ejemplo, me he cuestionado si los árboles eran tan inmensos en esa época que ellos podían subirse a esas ramas y desde allí ejercer pues ese arte pictórico. Yo he estado en la selva y he vivido un poco unos minutos de pánico en la oscuridad porque son tan inmensos esos árboles y tan potentes en sus troncos, en sus ramas, que no sé, me imaginé que algunos de ellos estaban en esa época por esos árboles. ¿Qué me puedes decir? Pues mira, es muy interesante porque en los estudios de la presencia humana, digamos, aquí en Colombia, hemos encontrado que, bueno, inicialmente no habían, digamos, como estructuras arquitectónicas como una casa, una vivienda. Entonces se supone que se guarecían precisamente en las cercanías de estas serranías, porque se forman unas especies de abrigos, de sitios como con una especie de cachucha, de saliente, en donde tú te guareces y la lluvia no te cae y que seguramente por mucho tiempo esos eran sus sitios de vivienda. Aquí no digamos que no hay las evidencias, tampoco es que se haya estudiado mucho en las cuevas como si en Europa. Entonces se encuentran las evidencias de los habitantes más antiguos en las cuevas, porque pues en estos lugares había una temperatura y un ambiente más o menos, eh, mm, como diría yo, como Estable. constante, sí, estable, y que pues allí podían estar. Entonces acá como las temperaturas no se bajaban tanto, digamos 10 grados, 9 grados, 8 grados, a unos 17 pues no es mucho, si lo comparas con 30 grados y -10, pues ahí sí la diferencia. Entonces se han encontrado, por ejemplo, aquí en las cercanías de Bogotá, en algunos páramos, presencia de personas desde más o menos esas épocas, 12.000 años, o sea que no necesitaban, no habían estructuras en donde vivieran, sino que se quedaban en esos abrigos rocosos. Entonces, allí, al parecer, pues, también hay evidencias, como les comentaba, de las investigaciones que se han hecho y que se han encontrado presencia de personas desde hace más o menos 12.000 años en estos lugares. Ahora, ¿qué más te puedo decir? La verdad es que las investigaciones en la Lindosa apenas empiezan. Estas excavaciones se han hecho en las cercanías de los abrigos rocosos, pero yo me pongo a pensar si aquí abajo a unas 3 cuadras, 300 metros, encuentro un río, una quebrada con un espacio muy plano donde yo pueda vivir, generar una vivienda rápida, que de pronto con el pasar de años no deja ninguna evidencia,
pues de pronto yo viviría ahí y voy de visita a estos lugares donde están las pinturas. Podría ser otra de las posibilidades. Arquitecto Carlos Niño, tú que has buceado un poco en lo de Chiribiquete, ¿qué opinas de ese túnel que conduce al llamado estadio? Esa gran abertura circunferencia que está explicada pues desde el dron en ese maravilloso lugar de Chiribiquete. Yo, yo siempre me refiero al, al gráfico que hago al principio de la esfera que va del cielo, en el medio la tierra y el inframundo, que es una esfera. Y cómo se llega al lugar y comienza uno a regirse por las estrellas, a saber que cuando sale Venus por allí, puedo sembrar, que cuando se oculta tal constelación debo recoger, o sea, se vuelve como el calendario de la colectividad, de la comunidad para regir su vida. Eso me parece magnífico cómo se insertan en el mundo. Ahora, yo me imagino, suponiendo que hubieran llegado por el oriente al río Amazonas, pongamos, y comiencen a subir y suban por el Apaporis en medio de esa selva y encuentren los raudales, como el raudal del Jirijirismo, que es algo absolutamente magnífico en su extensión, su belleza, su sonido, pues ellos comienzan a decir aquí viven las deidades, aquí viven los dueños de los animales y de los peces, o siguen subiendo y llegan a esa zona de la Lindosa. Me impresiona mucho cómo ese eje vertical es como una especie de gnomón para relacionarse con el cielo. Y lo que tú dices, cuando uno entra en detalle, pero yo tengo la falla de que nunca he estado en Chiribiquete y me muero de ganas de ir. Pero veo en fotografías que no son solo tepuyes, montañas verticales, sino cañones, cañones fuertísimos, raudales, salados. O sea, es una multiplicidad y que no se diga de la flora y de la fauna. O sea, imaginemos lo que siente este grupo llegando allí. Es una experiencia absolutamente trascendental y mística. Judith, ¿quieres contarnos un poco más sobre estos temas No, claro, que hemos pues visto? me parece digamos, la descripción que hace el profesor Carlos Niño respecto a estos espacios, y sí, efectivamente son unos sitios pues que nosotros acostumbrados a estar en las ciudades nos sorprenden muchísimo y efectivamente la flora y fauna de los lugares es fantástica. Por eso quería pues contarles que Chiribiquete como tal, la serranía de Chiribiquete está totalmente prohibida para visitarla, precisamente porque es un sitio que se quiere preservar para la humanidad pues, de toda la flora y fauna que existe en este lugar. Por eso se unió a la serranía de Chiribiquete, la serranía de la Lindosa, para conformar el parque de Chiribiquete y ser las pinturas que están en la Lindosa las que son visitables. Lo que se sabe del Chiribiquete es que efectivamente allí pues hay una mayor diversidad, digamos, de paisajes, eh, pues porque esta zona ha estado pues menos cercana, digamos, a nosotros los occidentales y más ha estado lejana, ¿cierto? En cambio, la Lindosa pues ha tenido llegada de muchas personas desde la época de la violencia, desde mitad del siglo XX, a de todos estos lugares y pues la deforestación ha sido grande. Como ustedes saben, también se vio toda esta zona
afectada por el cultivo de la coca masivamente para la producción de la cocaína y todo el conflicto y guerra que existió en este lugar. Entonces, digamos que de alguna manera ya había un acceso más fácil a estos lugares, un cambio grandísimo. Digamos que esto sería como una selva secundaria, pero que ella crece y se ha venido recuperando formidablemente en estos últimos años que ha tenido un gran cuidado. Yo tampoco tengo la fortuna de conocer Chiribiquete. Precisamente por esas razones, también porque se sabe que hay comunidades indígenas que no quieren ser contactadas y según nuestra ley nos prohíbe pues acercarnos a ellos porque han tomado esa decisión. Entonces, por eso toda esta zona está vetada para cualquiera, sea turista, investigador, el acceso a estos lugares. Bueno, pero más adelante vamos a invitar a los grupos que quisieran visitar la Lindosa. Les vamos a invitar a conocer unos planes que ya en tu compañía y con otras personas que pertenecen a esta cámara y que se ocupan del turismo, podemos brindar. A ti, Judith, te agradezco infinitamente esta participación. Ya empiezas a ser parte de nuestros amigos Colsint para siempre y espero y deseo que apenas pase la Semana Santa podamos estar en contacto otra vez para dar continuidad a esta campaña que cuando la cuento a algunas personas sí se ilusionan de, de conocer tantos aspectos que nos va a tomar no sé cuánto tiempo para resumir muchos siglos de la historia de la arquitectura en España, en Colombia y ojalá pues al menos en la cuenca mediterránea que fue antecesora de este país magnífico que es España, que nos legó hace más de 500 años tantos conocimientos, tanta sabiduría, tantas buenas intenciones que ojalá puedan permanecer para siempre. Entonces, pues os agradezco a ti, al arquitecto Carlos Niño. Si queréis agregar algo más, aquí está dispuesta de este canal para hacerlo. Gracias, Giovanna. No, muchas gracias por la invitación y muy complacida de poder compartir lo que poco a poco hemos venido encontrando allí de estos lugares maravillosos y pues sí, con todo gusto, desde mis conocimientos, tanto de la zona, de las comunidades que están allí, de los campesinos organizados y jóvenes en asociaciones que están intentando dar un vuelco a su vida después de estos procesos de paz y de pensar en otras maneras para estar con su sustento diario a través del turismo sostenible. Entonces, con todo gusto, lo que yo pueda colaborarles y acompañarlos, me encantaría. Y mil gracias de verdad por la invitación, Giovanna. Y Gracias a ti, Carlos. Giovanna, yo conozco al grupo Yipri, soy amigo de Guillermo Muñoz hace muchos años y realmente la labor por rescatar los petroglifos y el arte rupestre y precolombino es admirable y agradezco mucho a Yipri. Bueno, pues enhorabuena para todos estos grupos, asociaciones, personas, profesionales de Colombia que siguen haciendo patria allí. En nombre de la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo, les doy la bienvenida otra vez y seguiremos en contacto. Gracias también a nuestros seguidores y a todos nuestros arquitectos de aquí, de allá y de otros países que nos siguen. Y bueno, os avisaré próximamente la siguiente parte de esta campaña del neolítico a la arquitectura efímera, que en Colombia se llama de Chiribiquete a la arquitectura efímera. Un abrazo para todos y feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa. Mil gracias. Hasta luego. Un gusto. Igualmente.